Ella se apoyó contra la pared del juzgado mientras la mañana pasaba deprisa, y él observaba desde 10 pasos medidos, con las manos hundidas en una chaqueta costosa que llevaba su silencio como una insignia. Todos lo vieron, los empleados con carpetas codificadas por colores, los guardias con quietud practicada, las mujeres de tacones resonando entre los ecos, y ninguno sabía que algo había girado en la bisagra interior de Agnes Parker, 71 años, madre, abuela y durante 3 décadas la gravedad invisible de la sala 3, solo oyeron la voz de Valerie Logan, afilada como una cuchilla pública, llamándola vieja sucia, una vergüenza, una carga que debería aprender a desaparecer, y no comprendieron que el insulto se deslizó sobre la piedra antigua hacia una puerta conocida solo por quienes habían vivido detrás de ella. Agnes tomó las palabras como había tomado las tormentas, dejando que recorrieran el largo pasillo de su respiración hasta volverse delgadas, y cuando el sonido terminó, no regañó, no rogó, no se quebró, simplemente alzó la barbilla como si escuchara una señal que solo ella podía oír, porque el último hilo de esperanza que la había mantenido en silencio se había roto y con su golpe llegó la claridad. Se alejó de la entrada principal con su puesta en escena de poder y caminó por el corredor lateral donde la pintura era más opaca y la verdad más brillante, asintiendo a Patricia, la secretaria que había contado 20 años en calendarios de casos y marcas de café. Y cuando Patricia preguntó si estaba lista, Agnes respondió con un sí forjado en noches largas y expedientes interminables. El suéter beige cayó, los zapatos planos también, y la toga con su nombre, Agnes Parker, jueza, sala 3, se posó sobre sus hombros como un recuerdo recuperando su forma, el espejo devolviendo el rostro de una mujer que había cambiado nanas por libros de leyes, duelo por firmeza y anonimato por autoridad. Tomó las gafas reservadas para letra pequeña y grandes consecuencias. Caminó por la galería de retratos donde el suyo colgaba ignorado por la misma familia que se sentaba cerca en las fiestas, y entró por la puerta que se elevaba detrás del estrado para que lo primero que vieran no fuera la curiosidad del público sino el escritorio donde las decisiones se vuelven destinos. Valerie ocupaba la primera fila con una asistente y una pila de confianza, y Charles se sentaba 2 filas atrás, un hombre que había aprendido a mirar cualquier cosa excepto a su madre, y cuando la secretaria anunció, de pie, la inclinación de la sala cambió como el clima sobre una llanura. Valerie alzó la vista, la incredulidad derritiéndose en pánico con la precisión de un reloj señalando la verdad. Agnes no se burló, no presumió, no actuó, simplemente permitió que el cargo la habitara de nuevo, espalda recta, voz firme, el golpe del mazo anunciando la frontera entre ruido y orden. El número del caso cruzó el aire, los nombres quedaron en el registro, y la mujer que minutos antes la había empujado ahora decía, su señoría, con una boca que probaba una humildad desconocida. Agnes escuchó, corrigió cantidades, levantó fechas, pidió la documentación que una abogada cuidadosa habría llevado como oxígeno, y cada vez que Valerie tropezaba la sala aprendía algo sobre la arrogancia y la paciencia, sobre cómo la competencia no es ruidosa pero sí innegable. Charles se movió en la esquina de su visión, una figura deshilándose hilo por hilo, y Agnes pensó no en venganza sino en proporción, no en espectáculo sino en estándares, porque la justicia exige distancia y calidez. Un dúo extraño que había interpretado durante 30 años, cuando llegó un receso y las bancas se vaciaron como marea que se retira, no sintió triunfo ni crueldad, solo el aire limpio y pesado del deber cumplido a la vista de todos. La segunda sesión trazó líneas más duras, preguntas más estrechas, respuestas más delgadas, y la defensa llenó los huecos con evidencia que no temblaba. Cuando llegó la hora de la decisión, leyó la resolución con la misma cadencia templada que había usado con desconocidos cuyos nombres nunca olvidó mientras sus casos vivieron en su escritorio, y el fallo aterrizó donde la prueba había apuntado toda la mañana. El eco murió, la sala respiró, la asistente recogió hojas dispersas. Valerie miró a un punto más allá de la derrota hasta el territorio de las consecuencias. Agnes bajó la toga de sus brazos como un acto aprendido y salió sabiendo que la dignidad no es una medalla sino un músculo, y el suyo estaba despierto otra vez. En el pasillo, Charles levantó el rostro hacia la mujer que había permitido que otros borraran porque borrarla hacía su vida más fácil, y encontró un horizonte que nunca había querido ver, la jueza que lo formó, la madre que lo alimentó, la testigo que por fin habló haciendo lo único que siempre supo hacer, su trabajo. Afuera, la luz de la tarde se dobló sobre los escalones, y el día se reorganizó sin necesidad de ruido. Bebería
en una cocina pequeña que había preservado su valentía silenciosa a través de años de condescendencia, colgaría la toga como una promesa cumplida a sí misma, habría llamadas, titulares, consecuencias y la lenta costura de una vida recuperando su tamaño justo, pero por ese momento, claro, exacto, misericordioso, Agnes Parker simplemente caminó, cada paso diciendo lo que no dijo en la pared, que no estaba desaparecida, no estaba rota, no había terminado, y que la historia que otros intentaron escribir para ella perdió la pluma en el instante en que levantó el mazo, despertó al día siguiente esperando que el mundo siguiera igual, pero el mundo había cambiado lo suficiente para que lo sintiera en el aire, como una puerta que llevaba años cerrada cediendo por fin bajo una presión constante. El titular del periódico descansaba sobre su mesa junto a una taza de té que ya no sabía a sacrificio, y el artículo repetía su nombre, jueza Agnes Parker, con la reverencia reservada para quienes nunca fueron obligados a hacerse pequeños, y mientras seguía las letras con el dedo comprendió que no estaba regresando al poder sino a la verdad. Charles llegó al mediodía, con los hombros caídos por el desgaste de descubrir que su vida se había construido sobre una mentira, llevando una carpeta de pruebas con manos temblorosas, incapaz de separar la vergüenza del miedo, se quedó en la puerta sin entrar, como si dudara de si pertenecía a un lugar que había sostenido su infancia y su negligencia adulta, y Agnes lo observó con la quietud que solo se gana tras décadas de contención. Cuando al fin se sentó, admitió lo impensable, que había dejado que Valerie le dijera quién era su madre hasta creerlo, que confundió su silencio con insignificancia, que aceptó comodidad de una mujer que medía el valor solo en riqueza. Agnes escuchó sin interrumpir porque el juicio tiene su momento y la sabiduría sabe cuándo callar, y mientras él hablaba vio destellos del niño que fue, el de manos pegajosas en el refrigerador y besos sin vergüenza. Él confesó cómo Valerie manipuló sus miedos, diciendo que Agnes era olvidadiza, inestable, incapaz, hasta que él actuó no por maldad sino por cobardía disfrazada de preocupación, y Agnes pesó las palabras, no las excusas, porque la verdad no exige perfección, exige reconocimiento. Cuando él preguntó qué hacer, ella no pidió venganza ni castigo, solo le dijo que eligiera integridad sobre comodidad, dignidad sobre daño, y que reconstruyera su vida en la luz. Él asintió con una determinación nueva, tomó los documentos y se fue con un beso en la mejilla que parecía coser algo de vuelta en su lugar. Días después, cuando los auditores del Colegio de Abogados lo confrontaron con pruebas de fondos faltantes y firmas falsificadas, él eligió la honestidad, admitió su ceguera y cooperó. Y la investigación avanzó con la fuerza inevitable de las consecuencias encontrando la verdad. Valerie intentó pelear, culpar al estrés, insistir en que todo era exagerado, pero la evidencia habló con números y fechas que no sabían mentir, y le revocaron la licencia. El bufete la expulsó y los acreedores cerraron sobre ella como una marea. Agnes se enteró solo por Louis y por la voz hueca de Charles, pero no celebró porque la justicia no necesita aplausos, simplemente existe. 3 semanas después Charles volvió a la casa con 2 niñas detrás, Natalie y Olivia, nietas a las que Agnes había amado desde la distancia, y que había visto crecer como si mirara a través de una ventana empañada. Se quedaron en el marco de la puerta, con mochilas y curiosidad, y Charles las presentó con las palabras que los niños entienden: esta es su abuela, y es increíble. Agnes se arrodilló para que la vieran bien y les dijo su nombre sin títulos, y las niñas sonrieron como si probaran una posibilidad. Hornearon galletas esa tarde, llenando la casa de mantequilla y risa, mirando álbumes donde Charles era un niño despeinado, y mientras las niñas señalaban y reían, algo dentro de Agnes, apretado por años, finalmente se aflojó. Semanas se volvieron meses, y las visitas se hicieron rutina, recitales de piano, cenas de domingo, tareas de matemáticas en la mesa de la cocina donde ella enseñaba no solo respuestas sino curiosidad. Charles fue a terapia para entender los años que entregó a la voluntad de otra persona, y aprendió lentamente que amar sin valentía es otro tipo de abandono. Agnes volvió al mundo profesional con cuidado, tomando un rol de consultora para casos complejos no por necesidad de validación sino porque la justicia aún vivía en sus manos como un músculo que se niega a atrofiarse. Los jueces jóvenes la observaban con admiración, pidiéndole consejo, buscando la calma que solo tienen quienes se hicieron fuertes a través de tormentas, y ella daba guía como antes daba cuentos. Para dormir, con paciencia, generosidad y sin esperar gratitud. Una mañana otoñal, su retrato fue movido de un pasillo a la galería oficial de jueces distinguidos.
lugar reservado para quienes cambiaron el camino del juzgado, y al verlo comprendió algo asombroso. Ya no necesitaba que nadie lo mirara para que tuviera valor. Una tarde, al cerrar las cortinas, vio a Charles en la entrada con flores, no como disculpa sino como reconocimiento, y él se las ofreció con una sonrisa que no pedía nada y lo ofrecía todo. Ahora te veo, susurró, y Agnes supo que perdonar no era olvidar el dolor sino recordar su valor. Más tarde, ya en la cama con la brisa entrando por la ventana, comprendió una verdad que deseó haber sabido antes: el silencio no es bondad cuando te borra, y hacerse pequeña no hace que te amen más, solo hace que desaparezcas. Cerró los ojos con la certeza de haber recuperado su voz, su lugar, su nombre, y que al día siguiente no despertaría para luchar por respeto, sino para vivir en él. El invierno llegó con una gracia lenta que invitaba a ser notada, y Agnes notó todo: el crujir de la escarcha, la luz sobre la alfombra, el zumbido de la tetera, porque la vida ya no pasaba sin ella, ahora era parte de ella, presente, enraizada. Una mañana fría, Charles tocó a su puerta sin temblores ni disculpas, con un sobresellado del juzgado. El comité de revisión judicial había llegado a una conclusión sobre el caos de meses atrás, la investigación que vinculó la mala conducta financiera de Valerie con el fraude a clientes vulnerables y la manipulación de ancianos para que cedieran el control de sus bienes. Agnes lo abrió sin miedo, con la serenidad de quien ya vivió lo peor y sobrevivió. La carta confirmaba que no solo su historial permanecía impecable, sino que el comité elogiaba su profesionalismo, recomendando que fuera honrada en la conferencia judicial de primavera por mantener la integridad del tribunal incluso después de su retiro. Dejó la carta con calma, sintiendo un calor expandirse en su pecho, no orgullo sino alivio, alivio de que la verdad se hubiera abierto paso por cada rincón de la historia, sin dejar sombras donde la duda pudiera esconderse. Charles exhaló tembloroso, como si hubiera estado conteniendo el aire durante meses de papeleo, audiencias y reconstrucción, y le dijo que él y Valerie habían finalizado su separación, que había elegido la paz en lugar de la representación de un matrimonio que le había costado la relación que realmente importaba. Agnes no extendió la mano para consolarlo ni ofreció palabras vacías, simplemente colocó su mano sobre la de él, un gesto que contenía años de perdón que las palabras jamás igualarían. Las semanas siguientes fueron una mezcla suave de nuevos ritmos, recitales de piano, listas de compras compartidas, dibujos de las nietas sujetados al refrigerador, la vida llenando espacios que habían estado huecos tanto tiempo que había olvidado que existían. Pero sanar no es una línea recta. Y una tarde tranquila, mientras regresaba del mercado con una bolsa de manzanas apoyada en la cadera, dobló por Maple Street y vio a Valerie sentada en el banco de piedra frente al juzgado, diminuta en el frío, su postura despojada de aquella confianza afilada. Pudo haber pasado de largo, pudo haber protegido la paz que había ganado, pero algo, curiosidad, compasión, cierre, la acercó, y cuando Valerie alzó la mirada sus ojos no eran desafiantes, sino asustados, vidriosos, agotados. «Arruinaste mi vida», susurró Valerie con una voz frágil, pero Agnes se mantuvo firme, sin defensa ni crueldad, respondiendo simplemente: «Yo no destruí nada, tú lo construiste sobre arena», y la verdad quedó suspendida entre ellas sin malicia. Valerie confesó entonces, agotada, que su padre la había criado para creer que el poder era supervivencia, que la vulnerabilidad era debilidad, que las personas existían para ser utilizadas, no amadas. Agnes escuchó sin cargar con la culpa, entendiendo que comprender la ruptura de alguien no obliga a aceptar su daño. Cuando Valerie pidió algún tipo de intervención, una carta, una recomendación, algo que frenara su caída profesional, Agnes negó con la cabeza, no por resentimiento sino por sabiduría, sabiendo que evitar que alguien enfrente consecuencias es otra forma de daño. «La responsabilidad no es crueldad», dijo suavemente antes de alejarse, y con cada paso sintió esa verdad afirmarle la columna. Días después, en la conferencia judicial de primavera, Agnes se paró detrás del podio con un vestido negro sencillo y un collar de perlas que su difunto esposo le había regalado décadas atrás, hablando ante un auditorio lleno de jueces y empleados, explicando que la justicia no es ruidosa, que el coraje no es espectáculo, que la dignidad no proviene de los títulos sino de las decisiones. Cuando terminó, la ovación de pie la sorprendió, no porque necesitara reconocimiento, sino porque había vivido tanto tiempo sin ser vista que ser presenciada se sintió como una gracia inesperada. Después, una joven jueza llamada Evelyn se le acercó con admiración nerviosa,
confesando que la historia de Agnes le había dado valor para enfrentar sus propias dudas sobre permanecer en una profesión dominada por egos y luchas de poder, y Agnes le ofreció el consejo que deseó haber recibido: no dejes que te convenzan de que la compasión te debilita, la compasión es la herramienta más afilada que tenemos, y Evelyn asintió con alivio. La primavera dio paso al verano, y Agnes comenzó a trabajar como voluntaria en una clínica legal comunitaria, ayudando a adultos mayores a entender sus derechos, firmando documentos con manos que ya no temblaban por la represión, defendiendo a personas con voces pequeñas pero historias inmensas. Charles solía recogerla después, y a veces manejaban hasta el agua, comiendo comida para llevar mientras Natalie y Olivia dormían en el asiento trasero tras un día de castillos de arena. Una tarde, mientras el cielo se volvía lavanda y las luces de la calle despertaban, Charles le dijo: me criaste para ser valiente, y yo elegí el miedo, ya no lo elegiré, y ella le creyó. Los veranos se convirtieron en otoños frescos, y Agnes empezó a escribir un diario, no para registrar dolor sino posibilidad, pequeñas notas sobre cómo la risa de sus nietas sacudía el polvo de rincones olvidados de su corazón, sobre lo poco que importaba el arrepentimiento frente a la alegría del presente. Escribió sobre nuevas amistades, nuevas mañanas, nuevas verdades. En el primer aniversario del día que cambió todo, Charles la invitó a cenar, no a un restaurante sino en su patio, con luces entre árboles y una mesa larga llena de platos que él y las niñas habían preparado toda la tarde. Cuando llegó, las niñas corrieron hacia ella con abrazos y amor sin condiciones, y Agnes comprendió que el juzgado no había sido el punto máximo de su historia, solo la puerta que tuvo que atravesar para llegar a su verdadera vida. Alzó su copa para brindar, no por victoria ni por vindicación, ni siquiera por justicia, sino por presencia, conexión, amor regresado al lugar donde siempre había pertenecido. Y mientras la risa subía hacia la noche, sintió que una paz profunda se acomodaba dentro de ella, la paz de haber elegido su verdad y de no desaparecer jamás. El otoño avanzó dejando caer sus últimas hojas, y Agnes caminaba sus días con una serenidad casi nueva. Había aprendido que la paz no es accidente sino decisión diaria, y la practicaba con intención, pero la calma no significaba inacción, porque había iniciado un programa de mentoría pro bono para jóvenes abogados que venían de entornos donde la ambición era un lujo, y veía en sus rostros el reflejo de quien ella había sido: aguda, callada, subestimada. Sus días se llenaron de talleres, revisiones de casos y llamadas con asociaciones que al fin pronunciaban su nombre con respeto, y aún así seguía pasando las tardes con sus nietas, haciendo rompecabezas y quemando sándwiches de queso a propósito porque a las niñas les encantaban los bordes crujientes. Una mañana fría recibió un correo de Evelyn pidiendo ayuda con un caso ético complicado, y Agnes aceptó, recordándole que la ley debe doblarse hacia lo justo, no hacia el miedo. Al salir del edificio vio a Valerie en el vestíbulo, más pequeña, sin armadura, con la voz rota reconociendo que lo había perdido todo, cuentas congeladas, nadie dispuesto a contratarla, incluso sus padres evitando sus llamadas, y Agnes sintió una tristeza sobria por alguien que había construido un monumento al ego solo para descubrir que era arena. Valerie pidió una declaración de carácter para solicitar un trabajo menor, y aunque Agnes quería proteger su paz, recordó que la compasión no elimina límites, los fortalece. Prometió escribir algo que reconociera su capacidad, pero también la verdad de su conducta, porque la misericordia sin honestidad es veneno. Valerie lloró sin victoria, solo por ser vista sin miedo. La semana siguiente Agnes entregó la carta, medida, sincera, responsable, y se fue sintiéndose libre. Poco después, llegó una invitación dirigida a Jueza Parker, para hablar en una conferencia nacional sobre integridad judicial, y cuando la leyó a Charles y a las niñas, ellas celebraron como si hubiera ganado un premio. Charles sonrió con orgullo, y ella aceptó, esta vez no por deber sino por deseo, porque el mundo ahora tenía espacio para su voz. Mientras preparaba su discurso, el programa de mentoría floreció, y Agnes se convirtió en guía para jóvenes que la veían no como reliquia sino como modelo. Una noche, después de un evento, caminó por el juzgado casi vacío, acarició la puerta de la sala 3, dejó que los recuerdos pasaran, observó a una joven abogada practicar su alegato, le dio consejos suaves, y al verla enderezar los hombros comprendió que su legado no era el mazo, ni la toga, ni los titulares, sino las personas que había levantado. La noche antes de la conferencia,
Charles le llevó una caja con un pequeño broche plateado en forma de mazo y dijo que estaba orgulloso no porque hubiera ganado algo, sino porque ella se negó a desaparecer, y a la mañana siguiente, allí estaba, de pie bajo luces cálidas, frente a un auditorio lleno de jueces y abogados, lista para hablar no del poder sino de la dignidad. Estudiantes y académicos, y cuando comenzó a hablar no leyó sus notas, habló de memoria, desde el tejido cicatricial y el triunfo, diciéndoles que el silencio no nos protege, que la dignidad no se concede, se reclama. Al terminar, un silencio contuvo la sala por un instante y luego los aplausos avanzaron hacia ella como una ola, no atronadora sino honda, firme, agradecida. Después se formó una fila de personas, cada una dándole las gracias y compartiendo que su historia cambiaría la forma en que se presentarían en su profesión y en sus vidas. Más tarde, al volver a casa, la luz del porche parpadeó suavemente y, dentro, en su refrigerador, Natalie había pegado un nuevo dibujo, una jueza de palitos con capa en lugar de toga, etiquetada «Superabuela», y Agnès rió, una risa plena y cálida que llenó cada rincón de la casa, apagó las luces de la cocina, tocó el borde del dibujo y susurró a la habitación silenciosa: «Estoy aquí, no como una jueza reclamando un título, sino como una mujer que había recuperado su vida». El invierno finalmente aflojó su agarre sobre la ciudad, y los primeros vientos tibios de la primavera temprana rozaron las mejillas de Agnès cuando salió al porche con su té matutino, viendo la calle despertar con una certeza lenta y suave. Había pasado toda su vida dominando horarios y resultados, y ahora dejaba que el día decidiera en qué quería convertirse, aprendiendo el lujo silencioso de las horas sin plan, descubriendo que el sentido no siempre requiere movimiento. Esa mañana recibió un mensaje de voz inesperado de Patricia, la secretaria del juzgado de toda la vida, diciendo que el edificio estaba en renovación y que el equipo de mantenimiento había descubierto algo en los archivos de almacenaje con su nombre, y aunque tenía curiosidad, esperó hasta la tarde para conducir al centro, tomando la ruta panorámica junto al río con las ventanillas abajo. Al entrar en el vestíbulo del juzgado, todo olía levemente a pintura fresca y a serrín, y Patricia la condujo por un corredor hasta un cuartito lleno de expedientes antiguos y placas olvidadas. Sobre una mesa polvorienta descansaba una caja sellada con cinta quebradiza, su nombre escrito con tinta desvanecida: Jueza A. Parker. Dentro, envueltas en papel de seda, había decenas de cartas manuscritas dirigidas a ella por antiguos participantes de casos, víctimas, acusados, familias. Algunas con fecha de años atrás, otras de décadas. Al parecer la administración las había guardado por un cambio de política y quedaron olvidadas. Agnès se sentó en una silla plegable y empezó a leer, conteniéndose el aliento a medida que cada sobre revelaba a alguien agradeciéndole, no por indulgencia ni por castigo, sino por escuchar, por tratarlos como humanos y no como números de expediente. Una carta de un joven adicto al que había derivado a tratamiento en lugar de prisión describía cómo ahora dirigía un centro de rehabilitación. Otra, de una mujer aterrada que buscó una orden de protección, le agradecía por salvarle la vida y explicaba que ahora trabajaba como consejera de otras sobrevivientes. Las lágrimas nublaron la vista de Agnès, pero siguió leyendo, carta tras carta, hasta que las manos le temblaron no de cansancio sino del peso del impacto que nunca supo que dejaba. Patricia le apretó el hombro, susurrando que a veces el mundo nos recuerda incluso cuando dejamos de creer que alguna vez nos notó. Agnès llevó las cartas a casa, las extendió sobre la mesa del comedor y pasó horas absorbiendo la verdad de que su trabajo había resonado mucho más allá de lo que jamás se permitió creer, comprendiendo que el legado no es el aplauso, son las vidas que estabiliza sin que nadie mire. Unos días después, mientras ordenaba las cartas en una carpeta, sus nietas irrumpieron con brillantina, cartulinas, marcadores y emocionante alboroto, anunciando que la escuela celebraría una noche de héroes comunitaria, donde los estudiantes harían exhibiciones sobre la persona más importante de su vida, y ambas la habían elegido a ella. Agnès se quedó inmóvil, abrumada no por orgullo sino por incredulidad, porque durante tanto tiempo le dijeron que era demasiado pequeña para importar, demasiado callada para ser recordada, y ahora dos niñas construían un panel de heroína con su rostro al centro, pegaron fotos, escribieron leyendas, dibujaron mazos de juguete y capas diminutas, y cuando Charles llegó para recogerlas vio el panel casi terminado y los ojos se le llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. Esa noche,
Tras irse, Agnes se sentó en la sala mirando el panel apoyado contra el sofá y susurró a la quietud que agradecía haber vivido lo suficiente para sentirse vista. Una semana después, en el evento escolar, se quedó junto a la exhibición mientras padres y maestros se detenían a leer, algunos mirándola con reconocimiento, otros simplemente sonriendo. Hasta que una profesora se acercó y le preguntó si estaría dispuesta a hablar a los alumnos mayores durante la unidad de civismo sobre equidad y valentía. La petición la sorprendió, no porque temiera hablar en público, alguna vez comandó salas enteras, sino porque comprendió que ahora el mundo quería su voz no como jueza definiendo consecuencias, sino como mujer moldeando posibilidad. Aceptó, sintiendo una chispa de emoción en el pecho. Por la mañana del discurso, se paró frente a una sala llena de adolescentes derramados en las sillas, brazos cruzados con indiferencia ensayada, y en lugar de darles reglas o advertencias les contó de una época en que le daba miedo hablar, ocupar espacio, creer que merecía autoridad, y vio cómo postura tras postura se ablandaba, entendiendo que los jóvenes no necesitan héroes invencibles, necesitan pruebas de que incluso los valientes alguna vez tuvieron miedo. Al sonar la campana varios alumnos se quedaron, una confesando que su familia desestimaba su sueño de ser abogada, otro diciendo que nunca vio a alguien como él en puestos de liderazgo. Agnes se agachó para mirarlos a los ojos y les dijo que podían querer más de lo que otros imaginaban para ellos. Esa tarde caminó hacia el coche sintiéndose más ligera que en años. Pocos días después llegó una carta del presidente del Colegio de Abogados invitándola a integrar un comité estatal de ética, un rol para diseñar políticas y orientar jueces, pero Agnes dudó, no por miedo, sino por entender que ahora podía elegir oportunidades sin que la devoraran. Lo habló con Charles en la cena y él le propuso la guía más simple y verdadera: di sí solo a lo que haga que tu corazón se expanda, no que se encoja, y comprendió que pasó décadas diciendo que sí porque creía no tener derecho a negarse. Tras reflexionar, aceptó el cargo pero a tiempo parcial, reservando espacio para su vida, no solo su carrera. Con los meses, la clínica prosperó. Evelyn se convirtió en una jueza segura de sí misma, abriendo camino propio, y Valerie, ahora en un empleo administrativo inicial en una organización de ayuda legal, envió a Agnes una nota breve diciendo que reconstruía en silencio y aprendía humildad, terminando con: gracias por darme un futuro sin habilitar mi pasado. Agnes sonrió, dobló la nota y la guardó en la carpeta que ya contenía no solo cartas antiguas sino pruebas de transformación. Esa noche, de pie en el porche con la brisa levantándole el cabello, sintió al mundo acomodarse a su alrededor, no como una batalla que ganar sino como un hogar que habitar. Cerró los ojos, inhaló el aire nocturno y entendió que la libertad no es ausencia de lucha sino presencia de uno mismo. Susurró al cielo oscuro: estoy aquí, y soy suficiente, y por primera vez en su vida no solo lo dijo, lo creyó. El verano regresó como un largo suspiro, cálido, lento y tierno con posibilidades, y Agnes comenzó a moverse distinto por sus días, sin urgencia, sin cautela, con una serenidad soberana y callada, como si el mundo ya no necesitara ser negociado, solo habitado. Una mañana temprano, mientras regaba el pequeño huerto de hierbas que había plantado con sus nietas, recibió una llamada que se sentía como un fragmento de su vida antigua rozando la nueva: el decano de Derecho de la Universidad Estatal, invitándola a enseñar un seminario por un semestre titulado La Humanidad de la Justicia, un curso que exploraría no la teoría, sino la verdad emocional y ética de decidir. Vaciló, no por dudar de su capacidad, sino porque por fin había construido una vida respirable, una en la que no debía cada hora a un título. Pero cuando el decano explicó que los estudiantes la pedían a ella específicamente, que su discurso de la conferencia se había hecho viral entre los jóvenes de derecho que veían en ella no solo autoridad sino permiso para liderar de otro modo, sintió avivarse el fuego antiguo, no el agotador que la empujaba a probarse, sino uno tibio que ilumina el camino. Tras una larga caminata junto al río, aceptó, prometiéndose enseñar desde la plenitud, no desde el desgaste. El primer día de clase entró en el aula esperando nervios, pero sintió una calma profunda cuando 50 estudiantes guardaron silencio al verla, no porque intimidara, sino porque llevaba presencia. No empezó con reglas ni con el programa, les contó la historia de la decisión más difícil que tomó en el estrado, un caso donde todo resultado legal dañaba a alguien, y explicó que la justicia no es perfección, es responsabilidad, y la sala inhaló ante el peso de esa verdad. Los estudiantes hicieron preguntas con una desesperación desnuda: cómo sobrevivir al desgaste, cómo evitar que la profesión los vaciara.
cómo mantener la compasión cuando el mundo empuja al cinismo, y Agnes respondió con la honestidad que a ella alguna vez le negaron, diciéndoles que el derecho sin empatía se vuelve crueldad disfrazada de estructura. Al final de la clase, un joven se quedó cerca de su escritorio, aferrando su cuaderno como un salvavidas, confesando que pensaba abandonar esa misma semana porque creía que personas como él, de voz suave, introvertidas, no estaban hechas para sobrevivir la brutalidad del campo, pero que al oírla entendió que la suavidad no es un lastre sino una herramienta. Le puso una mano en él hombro y le dijo algo que nadie le dijo a ella: no necesitas endurecerte para liderar, solo necesitas seguir siendo humano. Y él asintió con lágrimas a punto de caer. Pasaron las semanas y Agnes construyó un ritmo que adoraba: mañanas de clase, tardes de voluntariado, noches de risas con sus nietas entre panqueques quemados y coreografías audaces. Charles siguió en terapia y empezó a salir con alguien amable, sencillo, cuya presencia no exigía espectáculo, y una noche le preguntó si estaba bien llevar a su pareja a las cenas familiares. Ella le apretó la mano y le dijo que todo amor que trae luz es bienvenido. Días después, Agnes entró en la clínica legal y encontró una pancarta sorpresa: gracias, jueza Parker, acompañada por rostros de desconocidos que ya no lo eran, personas a las que ayudó a conseguir vivienda, solicitantes de asilo a quienes guió con papeles, mayores a quienes defendió de tutelas depredadoras, y al quedarse allí, atónita, una mujer dio un paso al frente y dijo: usted ve las partes de nosotros que el mundo decide que son inconvenientes. Y Agnes entendió que a ella también la habían tratado como inconveniente, y que todo lo que hacía ahora reparaba un mundo que intentó borrarla a ella y a otros. Más tarde en el semestre, un estudiante contó que trabajaba en un documental sobre la integridad en la justicia y le pidió entrevistarla, prometiendo evitar el sensacionalismo, queriendo solo archivar su sabiduría. Agnes aceptó, y durante la grabación llegó la única pregunta que evitó incluso en sus pensamientos: cuando supo que merecía respeto, y sintió asentarse algo profundo al responder: en el momento en que dejé de esperar permiso para ocupar espacio. Después, el estudiante la abrazó y susurró que su historia cambiaría vidas durante décadas, no por el momento en la sala, sino porque después se eligió a sí misma. Mientras tanto, Valerie siguió reconstruyéndose en silencio, enviando actualizaciones cada par de meses, no para validación sino por responsabilidad, y Agnes notó que su lenguaje había cambiado. Se habían ido las excusas, reemplazadas por humildad y responsabilidad. Una tarde, al salir de la universidad, vio a Valerie frente a la Facultad de Derecho con una carpeta, y cuando se acercó, Valerie explicó que la habían aceptado en un programa de certificación en mediación y resolución de conflictos, trabajando con mujeres que atraviesan divorcios y abuso financiero, el mismo daño que antes infligió o ignoró. Agnes sintió una extraña simetría: no solo perdón, sino la satisfacción de ver a alguien elegir transformarse. Hablaron brevemente y, al despedirse, Valerie dijo en voz baja: fuiste la primera persona que me dijo no sin humillarme. Y Agnes respondió: los límites son una forma de amor cuando protegen la oportunidad de crecer. Hacia el final del semestre, el auditorio de la facultad acogió una muestra estudiantil y los alumnos de Agnes la sorprendieron con una presentación titulada La jueza que nos enseñó a seguir siendo humanos, con frases de sus clases proyectadas en una pantalla enorme. La diapositiva final mostraba una frase sencilla en letras grandes: la dignidad es un músculo, y a Agnes se le cerró la garganta mientras los aplausos la envolvían. Después, caminando hacia su coche bajo un cielo violeta lleno de estrellas tempranas, comprendió algo extraordinario: por primera vez en su vida no se sentía alguien restaurada, sino alguien que había comenzado. Se quedó allí, la brisa tirando suavemente de su cabello, y susurró a la noche con una sonrisa que ya no era pequeña: no estoy volviendo a quien fui, estoy convirtiéndome en quien siempre debí ser. El siguiente capítulo de la vida de Agnes no llegó con fanfarrias sino con el giro silencioso de una puerta en su propia mente, la certeza de que ya no vivía en respuesta a lo que le habían quitado, sino en busca de lo que ahora podía elegir construir. En una mañana suave de julio, con la luz calentando la mesa donde acomodaba hierbas recién lavadas, recibió un correo de una productora de documentales que había visto el cortometraje de sus estudiantes y quería crear una pieza de largometraje sobre la justicia restaurativa a través de su historia, no como una repetición sensacionalista de humillación y redención. Agnes leyó la propuesta 2 veces, en conflicto, porque aunque el documental prometía matices,
Sabía que permitir que su vida estuviera a la vista del público significaba renunciar al control sobre cómo la gente la interpretaría, y el control había sido su herramienta de supervivencia durante décadas. Cerró la computadora portátil y llevó su té al porche trasero, donde los dibujos con tiza de sus nietas cubrían cada losa del suelo, corazones torcidos, soles sonrientes, las palabras "las mujeres valientes hacen espacio" escritas en un púrpura brillante. Rozó las palabras con el dedo del pie y susurró para sí misma, no como pregunta sino como una respuesta formándose. Su historia ya no pertenecía a la supervivencia, pertenecía al servicio. Aún así, no se apresuró a responder, porque la prisa pertenecía a su antigua vida, la vida moldeada por la urgencia y las expectativas, y en cambio llevó esa decisión con delicadeza mientras los días avanzaban. Esa misma semana recibió noticias del Comité de Ética de que había surgido un informe preocupante sobre un juez en un distrito cercano, acusaciones de coerción, comentarios poco profesionales, fallos inclinados a favor de quienes tenían poder, y le pidieron a Agnes que dirigiera la revisión preliminar debido a su reputación de justicia. Condujo a casa con la solicitud pesando en sus pensamientos, recordando todas las veces que había seguido reglas que otros doblaban, todas las veces que había callado la verdad para mantener su empleo, pero ya no era esa mujer, así que aceptó, y en los días siguientes reunió testimonios de secretarios y abogados, no buscando culpas sino escuchando la verdad, y lo que surgió fue un claro patrón de abuso de autoridad. Cuando entregó sus hallazgos al comité, escribió no con ira, sino con claridad, recomendando que el juez fuera retirado de la rotación de casos y obligado a recibir nueva capacitación ética. Algunos en el comité se resistieron, sugiriendo suavizar el lenguaje, pero Agnes se mantuvo firme: el poder nunca debe alimentarse del silencio, y finalmente estuvieron de acuerdo. De regreso a casa, bajó la ventanilla y dejó que el viento cálido enredara su cabello plateado, sintiendo dentro de sí algo feroz y a la vez suave, la realización de que su voz ya no temblaba. Más tarde ese mes, mientras preparaba su última conferencia del semestre, Evelyn apareció en la puerta de su oficina con un sobre de Manila, explicando que el Colegio de Abogados del Estado estaba creando un nuevo premio anual para reconocer la integridad en la judicatura y que llevaría su nombre, el Standard Parker, y por un momento asombroso Agnes olvidó cómo hablar, porque toda su vida había sido medida contra las expectativas de otros, y ahora existía algo que medía a otros contra ella. Se sentó lentamente, aferrándose al reposabrazos, abrumada no por orgullo sino por la incredulidad de que el mundo pudiera cambiar tanto en una sola vida. Cuando por fin levantó la mirada, Evelyn dijo suavemente: nos enseñaste que tener poder no significa usarlo sobre alguien, y Agnes sintió subir lágrimas, de esas que no arden sino que limpian. Después, caminando hacia el estacionamiento bajo la luz dorada, recibió un mensaje de Charles preguntando si quería recoger a las niñas del campamento ya que él se había retrasado, y condujo al centro comunitario con la música fuerte en la radio, cantando sin importar si alguien la veía. Cuando las niñas corrieron hacia ella, mochilas rebotando y cabello revuelto, se agachó para recibir sus abrazos, sintiendo su corazón expandirse con la simple plenitud de ser elegida. Esa noche hornearon un pastel de durazno torcido mientras discutían si las capas de superhéroes eran prácticas, y mientras las niñas bailaban por la cocina, Agnes notó que ya no medía la alegría por su escasez, simplemente vivía en ella. Más tarde, cuando la casa ya dormía, Agnes por fin abrió su computadora y respondió al productor del documental, no con duda sino con intención. Participaría solo si la película se centraba en la dignidad, los límites y la importancia de negarse a desaparecer. En pocos días el equipo aceptó, enviando un contrato que respetaba todas sus condiciones, y lo firmó sabiendo que estaba eligiendo la visibilidad, no siendo obligada a ella. Las grabaciones comenzaron en silencio, entrevistas en su oficina, tomas de ella orientando estudiantes, escenas enseñando, grabaciones en la clínica legal donde guiaba a clientes con su voz serena, y en el proceso Agnes se sorprendió de lo desprotegida que se había vuelto. Habló no solo de su regreso al estrado sino también de las décadas previas, años en que escondió su brillantez para no incomodar a otros, años en que ser necesaria importaba más que ser valorada, y el equipo escuchó sin intentar convertirla en caricatura de triunfo o martirio. Una tarde, filmando en su jardín, el director le preguntó qué la había sanado más, y ella respondió, mientras sacudía la tierra de sus dedos: darme cuenta de que nunca necesité permiso para existir, solo coraje para ocupar espacio. Cuando terminaron, el productor la abrazó y dijo:
no solo enseñas justicia, la encarnas, y Agnes lo creyó. Meses después, en el estreno del documental en un festival independiente, Agnes asistió con Charles y las niñas, sentada en la oscuridad mientras escenas de su vida parpadeaban en la pantalla. El público rió, lloró, aplaudió, y cuando las luces subieron, toda la sala se puso de pie, no en admiración por su dolor, sino en reconocimiento de su fortaleza. Después, una joven se acercó, con lágrimas brillando, diciendo que planeaba abandonar la facultad de Derecho porque se sentía invisible, pero que tras ver a Agnes comprendió que la visibilidad podía reclamarse, no concederse. Agnes la abrazó y susurró: «Ocupa espacio, perteneces aquí», y al salir al aire fresco de la noche sintió que el mundo se expandía a su alrededor, no como campo de batalla sino como un lugar que había ganado. Levantó el rostro al cielo nocturno y susurró, con un corazón firme: «Aún no he terminado». El otoño regresó, no con la pesadez de los finales sino con la suavidad de la realización, y Agnes sintió que la estación reflejaba su vida, todavía creciendo, todavía cambiando, pero finalmente enraizada. Se despertó temprano el día del lanzamiento mundial del documental, la luz del sol derramándose sobre el suelo como una bendición, y mientras preparaba su té pensó en todas las puertas por las que había pasado. Algunas se cerraron en su cara, otras solo pudo abrirlas después de años de creer que no merecía intentar el pomo, y entendió que cada versión de sí misma, incluso las rotas, la habían llevado hasta allí. El día comenzó lleno. Charles llegó con las niñas trayendo muffins como si contrabandearan alegría, y se sentaron en el suelo viendo los comentarios en línea, mensajes de desconocidos en todo el mundo diciendo que su historia les hizo ponerse más rectos, establecer límites, dejar trabajos tóxicos, estudiar derecho o simplemente creer que tenían derecho a existir sin disculpas. Agnes rió y lloró a la vez, sorprendida por el impacto que nunca buscó pero que igualmente encontró. Más tarde condujo a la universidad para su última clase del semestre, queriendo que fuera diferente, no una lección sino un regalo. Llevó una caja con sobres, uno para cada estudiante, con una nota escrita a mano describiendo algo que había notado en ellos: su valentía, su curiosidad, su humanidad, y al abrirlos, la sala se llenó de un silencio reverente, como si cada estudiante se sintiera visto. Por primera vez, cuando le dieron su regalo de agradecimiento, esperaba flores o una placa, pero le entregaron un marco con una impresión de su frase: «No necesitas endurecerte para liderar, solo permanecer humana», rodeada de sus firmas, y mientras abrazaba el marco entendió que se había convertido en la voz que necesitó cuando era joven. Después caminó por el patio donde los estudiantes hablaban de sus futuros con una valentía que parecía revolucionaria, y sonrió porque se reconoció en ellos. No su pasado, sino su posibilidad. Esa tarde llegó una invitación de la oficina del gobernador pidiéndole que diera el discurso principal en la ceremonia de investidura judicial del próximo año, la primera vez en la historia para una jueza retirada, pero en lugar de sentirse abrumada, se sintió firme, sabiendo que hablaría no desde la autoridad sino desde la autenticidad. Los días avanzaron suavemente, el documental ganó impulso, reporteros pidieron entrevistas y las invitaciones se multiplicaron. Pero Agnes filtró todo con una sola pregunta: ¿esto expande mi vida o la consume? Rechazó lo que olía a espectáculo y aceptó solo lo que se alineaba con su propósito, sorprendida de lo fácil que se había vuelto decir no. Mientras tanto, su programa de mentoría se expandió a nivel estatal, y Evelyn se convirtió en codirectora, emparejando jueces nuevos con mentores que valoraban tanto la humanidad como el precedente. La clínica donde Agnes era voluntaria duplicó su capacidad gracias a donantes inspirados por el documental, y durante una reunión una joven asistente legal compartió que se convirtió en abogada porque una vez se sentó en la sala de Agnes como una víctima asustada y jamás olvidó cómo ella protegió su dignidad incluso al impartir órdenes difíciles. Fue entonces cuando Agnes entendió que el eco de su trabajo la sobreviviría. Una tarde fría, revisando archivos viejos para donar, encontró una nota en una carpeta marcada cerrado, escrita con su letra joven, que decía: «Un día, quizá alguien me verá», y se sentó dejando que el dolor de esa frase la atravesara. Dobló la nota y la enterró en su jardín de hierbas, susurrando: «Alguien lo hizo, yo». En noviembre, durante un evento comunitario, apareció Valerie, no frágil ni desesperada, sino serena, con humildad, y pidió hablar en privado. Confesó que había completado su certificación en mediación y ahora ayudaba a mujeres a escapar del abuso financiero, usando sus errores como guía. Añadió, con voz temblorosa, que ya no buscaba perdón,
Solo quería que Agnès supiera que no estaba desperdiciando la segunda oportunidad que luchó por obtener, y Agnès asintió, reconociendo que incluso quienes nos hirieron también pueden sanar. Cuando Valerie se fue, Agnès no sintió victoria, sintió cierre. El invierno llegó lentamente, y la noche del discurso de investidura vistió un traje borgoña, el color del coraje, y se puso frente a los nuevos jueces diciendo que la ley no es una espada ni un escudo, sino una luz, y su tarea no era ganar sino iluminar. El público se levantó en ovación, pero el momento real vino después. Una niña de 12 años se acercó con un cuaderno usado y susurró que quería ser jueza pero que no era lo suficientemente valiente. Agnès se arrodilló y dijo, la valentía no es ruidosa, es persistente, y la niña asintió como si hubiera recibido una llave. Al volver a casa, la casa estaba cálida, tranquila, encendida suavemente, y guardó el traje no como armadura sino como memoria. Preparó té de manzanilla, salió al porche y miró el cielo, tan amplio, tan indulgente, y entendió que su historia no trataba de una sala, un mazo o una vindicación. Su historia era sobre una mujer que, después de décadas de encogerse para que otros estuvieran cómodos, aprendió que ocupar espacio no era un acto de desafío sino de verdad. Cerró los ojos, inhaló el aire frío y susurró, estoy completa, y por primera vez en su vida, el mundo susurró de vuelta.